Hola, muy buenas tardes, mis amadísimos hermanos en el Discipulado de Jesús. ¿Cómo están? Pues aquí en este hermoso y soleado viernes 25 de marzo. Estamos ya casi a finales de la cuaresma, en unos cuantos días de recibir la Semana Santa y todos llenos de júbilo porque son los días en que más cerca está Jesús con nosotros. Y pues aquí estamos para lo que yo les pueda servir, a sus órdenes, siempre a su servicio. Estamos hablando de los 40 días que pasó Jesús con todos nosotros posteriores a su resurrección. Y hoy estamos en el capítulo número 11. Estamos hablando de nuestro amado Jesús, lo que Él nos instruyó en esos 40 días en que estuvimos todo el tiempo con Él. Y nos está hablando en estos días sobre que tenemos que ir a predicar a todos los poblados, a todas las naciones, que tenemos que ir a ciudad por ciudad en el reino de Judá, en todo lo que es Israel. Pero ya decíamos que los apóstoles y sus discípulos, o sea, todos nosotros, vamos a encontrar a las ovejas perdidas. O sea, son prácticamente 10 de las tribus de Israel que quedaron esparcidas entre Egipto, entre Samaria, entre Etiopía, en Grecia, en muchos lados. Y a todos esos lados teníamos o tuvimos que ir a predicar para encontrar a las ovejas perdidas de Jesús. Y cuando Saulo de Tarso, se integra al discipulado de Jesús, nuestro amado Jesús se presenta ante Pablo y le dice que él va a actuar como los apóstoles, va a ir a predicar. Él estaba totalmente entregado al cristianismo y entonces él recibe toda la información para que vaya a predicar a los gentiles. Ya hablamos sobre esto. Los gentiles son los extranjeros, o sea, los que no tienen raíces judaicas. Y entonces Pablo se va a todos los lados. Ya hablamos sobre a dónde fue cada uno de los apóstoles con sus discípulos y a dónde estuvo Pablo. Bien, una de las cosas importantes que me dice Jesús hoy y nuestro amadísimo maestro Himalaya, porque vienen los dos, es que no solamente es predicar. O sea, qué es la predicación? ¿Qué es el ir a predicar? Es ir y hablar sobre la venida de Jesús, es hablar sobre todo lo que Jesús comentó, no solo a los discípulos, sino a los pueblos. Recuerden que se reunían muchísimas personas, hablan de 5,000 hombres, hablan de 4,000 hombres, o sea, los pueblos estaban ávidos de escuchar a Jesús. Entonces, todo eso que Jesús les habló y que todos ustedes fueron testigos de lo que él predicaba, eso es lo que todos nosotros tenemos que ir a predicar a los diversos lugares. Jesús nos instruyó de dónde deberíamos de ir cada uno de nosotros. Y nos dice, no solamente es predicar, hablar,
decir, ya nos decía que la, la fuerza, el poder de, de la palabra, o sea, el predicar, esa fuerza, ese poder es una vibración. Y es la vibración lo que va a llegar a despertar a las personas, a, a que ellos encuentren ese sendero, ese camino que deben de buscar, de encontrar. Y la palabra de Dios, que es todo lo que ustedes van a ir a decirles, es, es lo que los va a motivar. O sea, es una vibración que es la energía de Dios Padre, que va a llegar a los chakras, a esos focos de luz que habló Jesús, de que está conformado lo que sostiene la espiritualidad de las personas. O sea, todo hijo de Dios es energía. Y esa energía, así como nosotros tenemos una columna vertebral ósea, la espiritualidad tiene focos de luz que están sosteniendo a la espiritualidad de cada uno de nosotros. Y esos focos, que es lo que nosotros conocemos como chakras, que son 7, o sea, eso no nos lo dice tanto porque sabía Jesús que no lo íbamos a comprender del todo. Si hablamos del chakra de la coronilla, o del chakra del tercer ojo, el chakra de la garganta, la llamatrina, todo eso es lo que nosotros tenemos que evangelizar al reino angélico, ya que estemos en las abducciones, porque el reino angélico que va a ser abducido va a tener que evangelizar a los Cristos, los 7.000 millones de Cristos o más o menos que logren ser abducidos. Recordemos que si van a ser abducidos todos los Cristos que tengan menos del 60% de karma negativo, pues van a ser muchos. Esa es una dispensación lograda por Saint Germain, eso ya lo sabemos. Pero nosotros no vamos a ir a evangelizar a los Cristos. Nosotros vamos a evangelizar a los ángeles, los que logren ser abducidos de esos 144,000, que no tienen todos el conocimiento. Hay muchos, sí, de esos 144,000 debe de haber bastantes que estén estudiando metafísica actualmente o que hayan sido de los grupos de Keepers of the Flame de nuestra amadísima Guru Ma, Elizabeth Clare Prophet. Ella dio todo ese conocimiento, pero ¿cuántos de ellos tendrán menos o sea, que tengan karma negativo 0 para poder ser abducidos? Eso es lo que tenemos nosotros que llegarles con nuestras pantallas mentales, con nuestros decretos proféticos, no solo a los Cristos, también al reino angélico. ¿Para qué? Para que transmuten sus karmas negativos para llegar al karma negativo en 0, para que puedan ser abducidos. Bien, entonces nosotros vamos a evangelizar a los ángeles, suponiendo que sean 100,000 ángeles o 130,000 ángeles o 144,000 ángeles, ojalá. A ellos son a los que vamos a evangelizar, o sea, les vamos a dar todo el conocimiento metafísico, ontológico y teológico. Y esto ya lo debemos nosotros de saber. O sea, nosotros no les vamos a dar maestría cósmica al reino angélico que se abduzca. El conocimiento de la maestría cósmica es para el discipulado de Jesús que se nos está entregando actualmente. Tenemos 10 años con 7, no, son 5, con 8 meses, 10 años con 8 meses
de estar recibiendo las lecciones de maestría cósmica con nuestro amadísimo Maestro Cósmico Himalaya, con Jesús, con todos los seres que han venido con nosotros. Por ejemplo, para esta ceremonia de julio de este año, faltan 4 meses, menos de 4 meses, 3 meses y medio prácticamente, va a venir el Maestro Cósmico Harmony, que es el Chohan en el rayo albo, para hablar sobre la armonía divina cósmica. La armonía cósmica divina, es necesario que nosotros la conozcamos para poderla practicar. O sea, nos dice Jesús que nosotros vamos a predicar, vamos a dar la palabra de Dios, que es lo que Jesús entregó a esas multitudes. Lo vamos a tener que hacer nosotros en el tiempo de Jesús. O sea, estoy hablando en presente de cuando estuvimos con Jesús en esos 40 días. Entonces nos dice Jesús, ustedes van a predicar la palabra divina a todos esos pueblos donde estén las ovejas perdidas de Jesús, para que despierten su conciencia angélica, porque esos pueblos perdidos de Jesús, que son las tribus de Israel, ahí hay Cristos, pero ahí hay ángeles. Los 144,000 ángeles están encarnados en las tribus de Israel. Entonces eso lo tenemos que entender perfectamente bien. Son 12 tribus de Israel y son 12,000 ángeles en cada una de las tribus de Israel. Y esas tribus de Israel, hay 10 tribus que son las ovejas perdidas porque están esparcidas en todos los pueblos que ya hablamos que ustedes fueron a predicar. Pero nos dice Jesús, y se prediquen la palabra divina, pero prediquen además con el ejemplo. O sea, nosotros, si vamos a actuar con negatividades, pues las ovejas perdidas de Jesús van a aprender también de nuestras acciones, de nuestra actividad. Si nosotros somos totalmente positivos, libre albedrío positivo, estamos entregando con nuestra actitud el conocimiento de la palabra divina y con una actitud 100% positiva. O sea, entre nosotros lo primero que tiene que existir es armonía. Y por eso viene nuestro amado Maestro Cósmico Harmony a esta ceremonia maravillosa que vamos a tener en julio de este año en la Casa de Dios, y que es importantísimo que todos participemos, que todos estemos en presencia. Claro, los que estén fuera del país de México, que estén en la provincia mexicana y que no puedan venir, pues para eso vamos a tener el programa de Zoom. Pero tienen que inscribirse. Pero lo ideal es que en estos 3 meses y medio que faltan para la ceremonia, que hagan un esfuerzo para poder estar en la ceremonia presencialmente. No importa que vivas en Chile o en Colombia o en Canadá o en Estados Unidos o en España o en Colombia, donde estés. Haz un esfuerzo porque es importante que conozcan, que todos conozcamos la casa de Dios, que todos conozcamos al resto del discipulado de Jesús, que vamos a estar presentes. O sea, somos hermanos, todos somos oriundos del planeta Violeta y todos debemos de entablar una comunicación en estas ceremonias y participar de todo lo que el grupo ministerial está entregando. Pero todo lo debemos de hacer siguiendo la vida ejemplar de Jesús. O sea, nosotros debemos no solo de predicar la palabra de Dios, sino predicar con nuestro ejemplo.
Si nuestro ejemplo es armónico, si nuestro ejemplo es amoroso, si nuestro ejemplo es de transmutación de negatividades, eso es lo que le vamos a entregar a quienes nosotros estemos eh, entregando esa, la predicación. O sea, tenemos que predicar la palabra de Dios y predicar el ejemplo de Jesús en nuestra propia vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero para eso, ¿qué se necesita? Fe, una fe poderosa, una fe fortalecida. Debemos de tener una fe al 100%, total. Todo en nosotros debe de ser fe. Si tenemos la fe absoluta, las personas que nos escuchen predicar, vamos a tener una respuesta impresionantemente buena. Pero si vamos a predicar y nuestro ejemplo es inarmónico, si nuestro ejemplo es en desamor, si nuestro ejemplo es de ira, de odio, de rencor, de todo eso lo tenemos que corregir nosotros. Para ahora, ahorita, en el día de hoy, tenemos que tener corregido absolutamente todo. ¿Por qué? Porque viene la abducción. Si la abducción nos encuentra con negatividad, con karma negativo, no vamos a ser abducidos. Entonces tenemos que trabajar ahorita, no como un propósito para el año próximo, es ahorita. Tenemos que tratar ahora esa corrección, porque cuando nosotros prediquemos el reino angélico, vamos a predicar siguiendo la divina voluntad del Padre. Y la divina voluntad del Padre es que nosotros no tengamos ninguna negatividad. Por eso es que cada ceremonia es necesaria. ¿Por qué? Pues porque nos van a hablar de la armonía cósmica divina. Vamos a tener una conferencia sobre cómo tener armonía en la tribulación. Amados hermanos, estamos en plena tribulación. Tenemos la pandemia encima. ¿Cuánta gente ha muerto? Seguramente algunos de nosotros hemos estado enfermos del COVID. Algunos de nosotros quizá hayamos perdido familiares por esta pandemia. Entonces nosotros tenemos que tener armonía, saber cómo enfrentar una pérdida, cómo enfrentar una ausencia, cómo enfrentar una enfermedad con armonía divina cósmica. Entonces tenemos que sanar lo que ya hemos sucumbido en problemas de enfermedad. O sea, yo, por ejemplo, bendito sea Dios, yo no he tenido el COVID, pero, pero tuve un cáncer. Miren, ahí está la cicatriz, se ve perfectamente bien. Tuve un cáncer, estuve 9 meses en quimioterapia y después de eso tengo una aparición gravísima de leucemia. Pero yo no perdí mi armonía. Yo estuve en armonía con Dios. Estuve en armonía conmigo mismo y acepto la realidad divina y acepto el llevar el karma grupal del ministerio y del cuerpo místico de Cristo. Entonces, uno tiene que saber cómo responder. Y la respuesta está en la armonía cósmica divina. Y la respuesta está en la fe absoluta. O sea, yo pensé que yo iba a hacer mi transición. Estuve
brutalmente grave. No me podía mover, todo me dolía, no sentía, tuve pérdida de sensibilidad en muchas partes de mi cuerpo. Mi piel, en lugar de sentir, me ardía. En fin, bueno, no voy a hablar de todo lo que pasó porque ya pasó. Y esto fue, pues, puntos muy buenos para el karma grupal. Se transmutó mucho del karma grupal. Yo acepté transmutar ese karma grupal por medio del dolor y de la enfermedad. Eso, amados hermanos, perdónenme, pero no es que me sienta yo, ay, qué barbaridad, yo soy la gran... No, no, no es soberbia, no es ego, pero sí es conveniente que lo sepamos. Cómo tener armonía en la época difícil de la tribulación. Se están matando la humanidad, no solamente en Ucrania, no solamente, o sea, estamos viviendo un último día de violencia brutal, brutal. No nada más en Ucrania, pues aquí en la ciudad, pongan las noticias y todos los días, pues que asalto en tal parte, que balacearon a una familia, que en todas las ciudades de México prácticamente. La violencia está esparcida, no nada más en México, en los países. Y tenemos que tener armonía en medio de esa tribulación. La tribulación es prepararnos para la abducción, o sea, nos dice nuestro amado Jesús, la tribulación es el camino de la gran tribulación. La gran tribulación, ustedes y yo, si somos 100% libre albedrío positivo, si no tenemos ningún karma negativo, vamos a ser abducidos. Pero tenemos que estar en armonía. Armonía en primer lugar con nosotros mismos. Tenemos que ser felices con lo que tengamos. No vamos a ser infelices por lo que no tenemos. Tenemos que aceptar nuestra realidad divina. Tenemos que aceptar la voluntad divina de nuestro amado Padre, que si falleció algún familiar o algún ser querido cercano nuestro por la pandemia o por los balazos o por lo que haya sido, o sea, no caer en depresión, no caer en tristeza, no caer en negatividad ninguna, no entrar en rebeldía, al contrario, decir, Dios mío, tú sabes lo que se hace y lo tenemos que aceptar con amor. Si falleció un familiar por COVID o por la violencia o por alguna cosa, enfermedad o lo que haya sido, accidente, lo que sea, decir, bueno, ese familiar o ese ser querido mío está con Dios. Y lo más probable es que por ser familiar o ser querido nuestro, esté con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros se lo pedimos a Dios. Le pedimos al arcángel Miguel que, que, que tome a ese espíritu y a esa alma y se la lleve al templo, a la gran junta kármica y al trono celestial. Y que si tiene que pasar a las universidades del espíritu, que sea admitido y que pase por todos los templos etéricos del rayo azul, del rayo violeta, del rayo rosa, del rayo verde, de todos. ¿Para qué? Para que sea admitido con Dios. Y como se lo pedimos, se da. Se da. Todo lo que le pedimos a Dios, se da. Y se da inmediatamente. Entonces, tenemos que estar en armonía
con nosotros mismos, con nuestros amados hermanos del cuerpo místico de Cristo, estar en armonía absoluta con la casa de Dios, con la sagrada enseñanza, con nuestro amadísimo Jesús, con la Santísima Trinidad, con nuestras familias. Tenemos que estar en armonía completa, tener una fe absoluta y predicar con el ejemplo. O sea, no es nada más decir la buena nueva, Jesús resucitó, Jesús viene nuevamente, Jesús viene en encarnación al planeta azul y tenemos que esperarlo con nuestra lámpara de aceite encendida y tenemos que estar corregidos totalmente. ¿Para qué? Para que esa lámpara de aceite esté encendida. ¿Qué es la lámpara de aceite? Es mi llama trina, amados hermanos. Es nuestra llama trina que tiene que estar brillante, no apagada. Tenemos que estar acordes con las leyes universales, acordes con los mandamientos de Dios, acordes con la armonía, acordes con el amor divino, acordes con el camino ministerial, acordes con el control. Tenemos que controlar a nuestro morador del umbral para que sea nuestro aliado, no nuestro enemigo. Tenemos que tener la obediencia divina, tenemos que tener la sabiduría, tenemos que tener esa armonía para podernos controlar, amarnos a nosotros mismos y amar a nuestros semejantes, amar a Dios profundamente y a todas las jerarquías. Tenemos que tener absolutamente todos los dones. ¿Cómo vamos a recibir los dones? Esos 36 dones que Dios nos regala en nuestros focos estelares. Esos dones ya los hemos recibido, pero ¿cuántos de nosotros tenemos todos los dones funcionando? O sea, no es nada más tenerlos guardaditos aquí en mi closet, es tenerlos puestos, utilizarlos. Tengo que utilizar el amor, tengo que utilizar el camino de la maestría, tengo que utilizar el control, tengo que utilizar la obediencia, tengo que utilizar mi sabiduría, mi inteligencia, despertarla y expandirla, mi conciencia y mi conciencia cósmica divina. Tenemos que hacer todo eso, queridos hermanos. Mañana vamos a tener el curso de actualización, el ritual de expansión de la conciencia cósmica que nuestros queridísimos ministros del rayo violeta nos van a entregar mañana en la casa de Dios. Todos acudan presencialmente y los que estén en Chile o en Colombia o en Canadá o en Estados Unidos o en Guadalajara o en Monterrey o en Apizaco, en Tlaxcala, en Durán, en donde estén pendientes del streaming. ¿Por qué? Porque vamos a tener ese ritual de expansión de la conciencia cósmica divina que nos van a regalar nuestros amados ministros del rayo violeta, y es mañana. Hay que hacerlo. Tenemos que seguir el paso de nuestra evolución espiritual y eso es importantísimo. Si yo no expando mi conciencia, no me cabe la energía divina. Tengo que expandirla para que toda esa precipitación intensa que nuestro amado Padre nos está entregando constantemente, la pueda recibir. Tengo que vaciar mi vida
mi chakra de la coronilla, la tengo que vaciar de negatividad para que pueda yo recibir, expandiendo mi conciencia cósmica divina. Voy a expandirla para poder recibir todo lo que Dios me está enviando en precipitaciones intensísimas de su esencia divina y de todos sus dones y de todas sus bendiciones y de todo lo que Dios nos está entregando constantemente. Si yo no tengo expandida mi conciencia, pues no la puedo recibir. Hay que expandirla para tener capacidad cósmica para poder recibir todo eso que Dios me está regalando, todos los dones. Pero lo primero que tengo que tener es fe y tengo que tener capacidad suficiente porque Dios me da todo, Dios me da manos llenas. ¿Dónde lo pongo si no me cabe? Tiene que caber en mi chakra de la coronilla. Tiene que caber en mi cuerpo físico, en mi cuerpo mental, en mi cuerpo emocional, en mi cuerpo etérico. Si lo tengo lleno de basuras, no me llega. Cuando alguien dice es que yo le pido y le pido y le pido a Dios y no me lo da, sí te lo da, pero tú no tienes capacidad de recepción. ¿Por qué? Porque estás ocupado, porque estás pensando en tarugadas, porque estás pensando en cómo obtener dinero. El dinero Dios te lo da. No tienes que estar batalle y batalle y batalle. Dios nos da la salud, Dios nos da la abundancia, Dios nos da la armonía, Dios nos da el amor divino, Dios nos da la sabiduría, pero también nos da el don de gratitud. Si no agradecemos, para poder recibir, primero tengo que agradecer, que sé que Dios me lo va a dar. Todo eso, de esa manera es que hay que predicar, con el ejemplo. ¿Cómo vamos a predicar si no doy un buen ejemplo? Eso es lo que quiere Jesús, que prediquemos con el ejemplo, siguiendo su vida ejemplar de Jesús. Y entonces tenemos que predicar la palabra divina, tenemos que predicar con nuestro ejemplo y tenemos que predicar para que la gente se bautice. Tienes que saber cómo bautizar a toda esa población a la que vas a ir a predicar. Tienes que saber cómo ungir. En la ceremonia hacemos los rituales de bendición, la bendición de Dios con los elementos de agua, aire, fuego y tierra. Y tenemos el ritual de la unción del Cristo con el aceite consagrado. Si no vas a la ceremonia, ¿cómo vas a saber cómo bautizar, cómo bendecir? La unción es para estar anotados, escritos nuestros nombres en el libro de la vida. Si no te has ungido, ¿cómo vas a estar escrito tu nombre en el libro de la vida? Y más que todo, ¿cómo los vas a ungir? ¿Cómo vas a inscribir? ¿Cómo vas a escribir el nombre de aquellas personas si tú no los unges? Ah, es que yo no sabía que tenía que ungir. Claro que sabes. Pero si tú mismo te pones una barrera para no ir a las ceremonias, ¿cuántas ceremonias hemos tenido, amados hermanos? Hemos tenido como 20, no, más de 20 ceremonias. No, como 30. Voy a hacer la cuenta y les voy a decir cuántas ceremonias hemos tenido y cuántas oportunidades has desechado por no venir a las ceremonias. En la ceremonia vas a aprender cómo hacer la Sagrada Eucaristía.
vas a aprender cómo bendecir con los elementos de agua, aire, fuego y tierra a todos aquellos a que tú llegues a entregar la predicación. Tienes que ir a predicar, tienes que saber cómo predicar, tienes que saber la vida ejemplar de Jesús para seguir sus pasos. Tienes que saber cómo bautizar, cómo bendecirlos con el agua, la tierra, el fuego y el aire. Tienes que saber cómo ungir con el aceite consagrado de la nueva era de Saint Germain. ¿Cómo lo vas a hacer? Cuando tengas 5,000 gentes delante de ti, ya sabes, los tengo que bendecir con los elementos de agua, aire, fuego y tierra, pero no sé cómo, y aquí están ya, y los tengo que ungir, y cómo voy a consagrar yo el aceite si no sé cómo consagrarlo. Te estás perdiendo de cosas importantísimas, cosas que tienes que hacer. Y tienes además de predicar, de seguir el ejemplo de Jesús, además de bautizar, de bendecir con los elementos, de ungir para que aquellas personas a las que tú estás entregándole la palabra divina, los puedas inscribir en el libro de la vida. Se inscriben en el libro de la vida al ungirse con el aceite consagrado de la nueva era de Saint Germain. Si ni siquiera tú te has ungido, si no sabes cómo se consagra el aceite, si no sabes cómo agarrar a la persona y ungirle el aceite consagrado, pues ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Digo yo. Tienes que recibir todos los dones para que los puedas entregar. Tú vas a entregarle los dones. ¿Por qué? Porque tú eres un instrumento de Dios. Si no sabes que eres un instrumento de Dios, ¿cómo va Dios a actuar a través de ti? Tienes que saberlo. Tienes que ser un instrumento de Dios. ¿Sí sabes el don de ser instrumento de Dios, en qué foco estelar lo recibes? Si no lo sabes, ¿cómo vas a ser instrumento de Dios? O sea, hay que tener capacidad, hay que hacerlo, pero hay que saber hacerlo. ¿Y cómo vas a saber hacerlo si nunca has agarrado un libro de astrología metafísica? Y ahí viene todo esto de la recepción de dones. ¿Cómo vas a saber cómo ungir a 5,000 personas si no sabes ni siquiera qué aceite utilizar? Y bueno, ya tienes el aceite, ahora ¿cómo lo consagro? Y ahora ¿cómo hago la consagración con el aceite? ¿Cómo inscribo a la gente en el libro de la vida? Pues eso lo tienes que saber. Si no sabes hacer todo eso, ¿cómo te vas a abducir, amado hermano? Dice Jesús, yo vengo por ustedes cuando ustedes estén preparados. ¿Estás preparado? ¿Sabes cómo consagrar el aceite? ¿Sabes cómo ungir a las personas? ¿Sabes cómo escribir su nombre en el libro de la vida? ¿Sabes cómo bendecir con el agua, con el aire, con la tierra y con el fuego? Dices, sí, pues voy a agarrar tierra y se la voy a echar en... No es con tierra, es el elemento tierra, pero tienes que saber cómo utilizarlo. No es que agarres el tronco, el pedazo de tierra y se lo empujas a la persona. No, tienes que saber cómo hacerlo, amado hermano. De verdad, o sea, te estás perdiendo de todo. Ay, no, es que está muy lejos.
México para ir desde no sé dónde vivas. Está muy lejos. ¿Sí? Más lejos va a estar la nodriza. Cuando te quieras abducir, no, pues va a estar bien lejos la nodriza para que te abduzcas. Tienes que estar preparado. Es inminente, amados hermanos, la segunda venida de Cristo. Y para que Cristo venga, tienes que estar abducido tú. Pero Jesús nos dice, contigo, sin ti o a pesar de ti, yo voy a venir a mi segunda venida. ¿Vas a estar? Si vas a estar, prepárate. Si no estás preparado, vas a la gran tribulación. No vas a ser abducido. Amados hermanos, tenemos que estar enterados. Tenemos que saber hacer las cosas. Y todavía nos dice Jesús, todo lo que yo hago y cosas mayores aún, tú vas a hacer porque yo me voy a mi Padre a preparar la morada donde tú y yo vamos a convivir en la vida eterna. ¿Estás preparado? ¿Sabes cómo ungir? ¿Sabes cómo hacer el decreto profético? ¿Sabes cómo hacer tu pantalla mental? ¿Sabes a dónde vas a ir a abducir a las personas que te toque a ti abducir? Si no lo sabes, si no sabes cómo vamos a abducir a las personas en tu cuadrante, quiere decir que no estás preparado. Así de sencillo, así de simple, así de transparente. No es nada más sentarte tú a ver la plática del viejito ¿no? Ay, qué bonito habla. No, no, tienes que saber. ¿Sabes qué hacía Jesús? Curación. Jesús, ha sido el mayor instrumento de Dios. A través de Jesús, nuestro amado Padre curaba enfermos. A través de Jesús, nuestro amado Padre le devolvía la vida a los muertos. ¿A cuántos muertos has resucitado? ¿Cuántas curaciones milagrosas has realizado? ¿Sabes cómo hacerlo? No eres tú el que cura, es Dios. Pero Dios a través de ti, va a hacer las curaciones y va a devolverles la vida a los muertos. ¿Sabes cómo? ¿Eres un instrumento de Dios? Tenemos que ser instrumentos de Dios para abducir a los que te toque abducir a ti. Los vas a abducir porque tú ya estás preparado para ser un instrumento de Dios. A través de nosotros van a ser las abducciones. Pero si no sabes cómo ser un instrumento de Dios, pues ¿cómo vas a permitir que, que los maestros y que Dios actúe a través de ti? Tienes que saberlo. Curaciones, unciones, bendiciones con los elementos, resucitar muertos. O sea, para que cuando tú prediques, tienes que llevar el ejemplo, tienes que hacer curaciones, tienes que devolverle la vida a los muertos, porque lo dice Jesús. Todo lo que yo hago y cosas mayores aún, tú las vas a hacer porque yo voy a mi Padre.
Y mientras yo regreso, tú te tienes que preparar para que cuando yo regrese, tienes que estar preparado para poderte abducir. La segunda venida de Jesús es tu abducción. Y la segunda venida de Jesús es inminente. Nos lo dice Jesús, podría ser hoy, o puede ser mañana, o puede ser el año que entra. No lo sabemos. Es en el momento que nuestro amado Padre Celestial diga ahorita. Órale, ¿estás listo? ¿Estás preparado? ¿Sabes cómo debes de estar para abducirte? No lees, no estudias, no vienes a la casa de Dios, no vienes a las ceremonias. No estás preparado. Prepárate. Amados hermanos, esto es inminente. Lo primero, tenemos que tener una fe maravillosa, poderosa, una fe fortalecida. ¿Cómo se fortalece la fe? Con amor, con sabiduría, con entendimiento. Si no tienes amor, si no tienes sabiduría, pero a lo mejor tienes la sabiduría, pero no la entiendes y no sabes que tienes que saber consagrar, tienes que saber bendecir con los elementos de aire, agua, fuego y tierra. Tienes que saber cómo ungir, cómo consagrar primero el aceite. Y antes de bendecir tienes que agarrar el agua, tienes que agarrar el fuego, tienes que agarrar la tierra y el aire para que Dios precipite su divina energía sobre el agua, sobre la tierra, sobre el aire y sobre el fuego que vas a utilizar para hacer las bendiciones con los 4 elementos. Si no sabes cómo reunir el agua, la tierra, el fuego y el aire para consagrarlos, para poder hacer las bendiciones, para que Dios Padre haga las bendiciones a través de ti, porque tú debes de ser un instrumento de Él, de Dios. Lo mismo las unciones. A lo mejor ni siquiera estás ungido tú. Lo dice la Biblia. Todo el que vaya a ser elevado tiene que estar escrito su nombre en el libro de la vida. Así lo dice la Biblia. ¿Está escrito tu nombre en el libro de la vida? Espero y deseo que sí. Y si no, ven a la ceremonia en julio para que te escriba tu nombre en el libro de la vida. O sea, así de simple. Amados hermanos, no es nada más decir, ay, falta mucho. No, te tienes que inscribir ya. Ya te tienes que registrar para la ceremonia. Porque si no, se llena el cupo. Así que cada quien, amados hermanos, tenemos que predicar, ser el ejemplo, seguir los pasos de Jesús, recibir los 36 dones que nos entregan los focos estelares. Tenemos que tener todas las cualidades y todas las virtudes que nos entregan los focos estelares. Pero a lo mejor nunca has leído el manual de astrología metafísica. ¿Cómo los vas a recibir? Cada quien, amados hermanos, cada quien. Tenemos que saber hacer las bendiciones con los 4 elementos. Tenemos que saber hacer la unción del Cristo con el aceite consagrado.
Tenemos que hacer las curaciones, la sanación que Jesús hacía, porque Jesús es un instrumento divino para que Dios actúe a través de él. Y para que Dios actúe a través de ti, tienes que ser un instrumento de Dios. ¿Sabes cómo ser un instrumento de Dios? ¿Eres ya un instrumento de Dios? ¿Sabes en qué foco estelar Dios te entrega su esencia divina para que tú seas un instrumento de Él, para que Él pueda hacer sanación a través de ti, para que Él pueda devolverle la vida a un muerto? ¿Sabes sacar espíritus inmundos? Jesús sacaba espíritus inmundos. ¿Sabes cómo hacerlo? Siendo un instrumento de Dios, Dios saca a esos espíritus inmundos a través de ti. ¿Por qué? Porque tú eres un conducto de Dios para que Dios actúe en las personas que Dios quiera actuar a través de ti. Tú no vas a ir a buscar, la gente va a venir a buscar a Dios a través de ti. Todo eso lo tenemos que saber hacer. Así es, amados hermanos. O sea, no es nada más decir, yo soy muy buena persona porque me persigno todos los días y porque soy bueno. Bueno, demuéstralo. O sea, no basta con decir yo soy bueno, tienes que ser útil, tienes que dar servicio, tienes que llenarte de amor, estar en armonía, tener gratitud, tener sabiduría, tener el conocimiento y comprenderlo, entender la sabiduría de Dios. Si no la entiendes, si no sabes cómo, no estás preparado. Jesús está atorado para venir a su segunda gloriosa venida por nosotros. Está atorado. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. El día que estemos preparados, ese día viene Jesús. Así nos lo dijo. Yo vengo, yo me comprometo a venir por ustedes cuando ustedes estén preparados. Si Jesús no ha venido, es porque no estamos preparados. Todos los discípulos de Jesús tenemos que estar preparados para que venga Jesús por nosotros. Si no estamos preparados todos, Jesús no va a venir hasta que estemos todos preparados. Así de sencillo es esto. Así de sencillo es prepararse, tener el conocimiento. ¿Cómo adquieres el conocimiento? En la casa de Dios. En la casa de Dios. Amados hermanos, estoy por terminar la hora. Cualquier pregunta, cualquier duda, coméntenmelo aquí en, aquí en los comentarios. ¿Alguna pregunta que quieran que yo explique mejor o haga algo para que ustedes lo entiendan? Con todo gusto. Yo para eso estoy. Para eso me envió Dios con ustedes. Para eso estoy. Aprovechenlo. Aquí estoy. Aprovechen. No sé cuánto tiempo yo voy a estar aquí. El día que Jesús y mi amado Padre me diga ya vente, yo me voy. ¿Y ustedes? ¿Ya están preparados?
bendito sea Dios, tenemos todos la oportunidad de estar preparados. Por eso Jesús no ha venido. Te está esperando que te prepares. En cuanto estés preparado, Jesús viene. Amados hermanos, les agradezco profundamente que estén conmigo. 29 personas. Gracias por estar conmigo, pero hay que prepararnos. Prepárense, cuídense, llénense de esa felicidad y de esa prosperidad que Dios nos desea a todos. Está en nosotros. Amados hermanos, nos vemos mañana en la casa de Dios para que reciban la expansión de la conciencia cósmica divina que los ministros de rayo violeta van a tener el servicio amoroso de entregárnoslo a todos los que estemos. Y si no puedes estar por internet, en el streaming. Amados hermanos, les agradezco profundamente su participación. Recuerden que cuando dos o más estén reunidos y unidos en mi nombre, yo estoy con ustedes y ustedes están conmigo. Así lo dice nuestro amado Padre Celestial. Es palabra divina, es una realidad absoluta. El lunes nos vemos, Dios mediante. Que tengan una maravillosa tarde llena de luz y bendiciones. Que tengan un fin de semana espléndido. Y nos vemos el lunes a las 2 de la tarde por aquí. Mil gracias. Cuídense mucho y démosle gracias a Dios por todo lo que nos entrega. Démosle gracias en nombre de Dios Padre, de Dios Madre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Que Dios esté con todos nosotros. Mil gracias. Saludos y bendiciones.